Hola, hola, queridos amigos. Unas lecciones que estamos impartiendo con el curso bíblico La Fe de Jesús. Así se titula este curso. Recuerda, como siempre, que son 20 lecciones y en esta oportunidad vamos a grabar la lección número 5. La lección número 4, si te recuerdas, hablamos acerca del origen del pecado, dónde se originó, cómo podemos hacer nosotros para poder vencer el pecado. Pero en esta lección vamos a estudiar algo bien importante como es la salvación, lo que la Biblia enseña acerca de la salvación. Y vamos a avanzar rápidamente. Vamos a la primera pregunta. Y la primera pregunta son las consecuencias terribles del pecado, que es lo que vimos en la lección número 4. Y la pregunta es, ¿cuál es la consecuencia final del pecado? Esto ya lo respondimos en la lección número 4, pero vamos a responderlo nuevamente para poder recordar y poder desde ahí partir para poder presentar la lección completa en esta oportunidad. ¿Cuál es la consecuencia final del pecado? Romanos 5:12 nos decía, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado entra por un hombre. ¿Por quién? Por Adán, ¿verdad? Pero el pecado, por ese pecado pasó la muerte. Decíamos en la lección anterior que el pecado, la última consecuencia final o la final consecuencia del pecado es la muerte, y esa muerte ha pasado a todos los hombres, por cuanto todos pecamos. Desde el momento que nacemos como seres pecadores, aún no desarrollado el pecado, pero sí como seres pecadores. La respuesta entonces sería la muerte, que es la consecuencia final del pecado. Vamos a la pregunta número 2. Espero que vayas tomando nota. Cualquier consulta, cualquier pregunta que puedas hacerla, la puedes hacer a través de los comentarios o escribiendo a este canal. Seguimos con las terribles consecuencias del pecado. ¿Puede el hombre resolver el problema del pecado? Interesante pregunta. ¿Será que es posible solventar el problema del pecado? ¿Será que lo podemos solucionar? Y decir, bueno, voy a solucionar el problema del pecado de una manera fácil. Mira lo que dice la Biblia en Jeremías 2:22. Dice que aunque te laves con lejía y te amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice el Señor. Definitivamente que no se puede solventar el problema del pecado, porque dice claramente, aunque te laves con lejía y te amontones jabón, jamás vas a poder quitar esa mancha del pecado. Entonces, ¿cómo soluciono el problema del pecado? Esa es la pregunta que vamos a hacernos más adelante y vamos a responderla de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, la respuesta, según Jeremías 2:22, ¿puede el hombre resolver el problema del pecado? Definitivamente que no se puede, queridos amigos. Por nuestros medios, por nuestros propios medios, no podemos solventar este grave problema del pecado. Ahora viene Dios y hace una provisión. ¿Qué provisión hizo Dios para salvar al hombre? Es la tercera pregunta. Y San Juan 3:16, un texto muy conocido para todos aquellos que conocen de Dios, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué provisión hace entonces Dios? Jesús viene y salva al pecador. Busca la manera de cómo salvarlo. Es más, desde antes de la fundación del mundo ya estaba el plan hecho para salvar al ser humano. Y fue tanto el amor que Dios mostró al mundo que dio a su único, quien a Jesús, para que todo aquel que en él cree, o sea, la salvación es para todos. No podemos solventar el problema del pecado, pero sí hay salvación para todos. Alguien puede sí solventar el problema del pecado, pero es necesario que creamos en quién, en el Hijo unigénito de Dios, que es Cristo Jesús, porque en él podemos tener vida eterna. Entonces, ¿qué provisión hizo Dios para salvar al hombre? Dio a su Hijo único.
a su Hijo unigénito para poder venir a salvar a la raza humana, a este mundo caído, a este mundo destruido por el pecado. Vamos a la pregunta número 4. Espero que vayas tomando nota, como te dije, y vayas sacando provecho de estos mensajes, de estos textos. Ahora, ¿cómo describió Dios Jesús su misión? Porque Jesús vino a esta tierra, nació como bebé, creció. ¿Cómo él describe su misión? ¿Por qué vino Jesús a esta tierra? ¿Por qué Dios mandó a su Hijo unigénito? Mira lo que dice San Juan 19:10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Esa es la misión de Jesús, buscar y salvar lo que se había perdido. La respuesta es, vino a buscar y a salvar todo lo perdido, todo aquello que estaba destruido, que el enemigo lo había destruido. Vino Jesús a salvarlo, a rescatarlo. Vamos avanzando rápidamente a la quinta pregunta. Esta pregunta es bien interesante porque dice, ¿cometió Jesús algún pecado? Vamos a ver qué dice la Biblia, porque Jesús, recuerden que vivió en este mundo, al igual que todos nosotros. Vivió más de 33 años aproximadamente. Entonces, ¿será que en todos esos años que él vivió aquí, pudo cometer pecado? ¿Qué dice la Biblia? Hebreos 4:15 nos tiene la respuesta. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue tentado, dice la Biblia, en todo. Imagínate, en todo. Que no podemos decir, es que el pecado que yo tengo y el que hizo que cayera, pues es más grande del que Jesús pudo soportar. No, Jesús soportó y fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero nunca pecó. Entonces la respuesta a la pregunta número 5 es, ¿cometió Jesús algún pecado? La respuesta es no. Tenemos un sumo sacerdote que puede rescatarnos porque sí fue tentado en todo, pero nunca pecó. Pregunta número 6. ¿Cómo pagó Jesús entonces la deuda del hombre? Ya vimos que no podemos solventar el problema por nosotros mismos. Ya vimos que el pecado es la consecuencia final, es la muerte, que no hay solución, que Dios hizo provisión para que todo aquel que en él crea, enviara a su Hijo, que la misión de Jesús es salvar a la humanidad, venir a este mundo y salvar a la humanidad. Ahora, ¿cómo Jesús paga esa deuda del hombre? Porque la consecuencia final es la muerte. Pero ¿cómo Dios pudo pagar eso? ¿Cómo Dios pudo solventar ese problema del pecado? Isaías 53, del 3 al 7, nos tiene la respuesta y nos dice, fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Queridos amigos, dice el verso número 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Este es un momento muy triste si nos ponemos a pensar todo lo que Jesús tuvo que hacer para poder pagar esa deuda que existía del hombre hacia Dios. Él fue angustiado, afligido, demolido, como cordero fue llevado a ese matadero, a esa cruz, como oveja delante de sus trasquiladores,
mas nunca dijo una sola palabra, no abrió su boca y murió en la cruz para salvar a cada uno de los pecadores. Entonces, queridos amigos, ¿cómo pagó Jesús la deuda del hombre? En la cruz del Calvario. ¿Y qué acto nos asegura esa salvación, queridos amigos? Porque hay salvación en Jesús, pero tenemos que tener una seguridad de esa salvación. ¿Qué acto se aseguró entonces esa salvación? Corintios, 1 Corintios 15, capítulo 15 y el versículo 20 al 22. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado. Fue crucificado, fue muerto como oveja, fue llevado al matadero, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, todos serán resucitados, en pocas palabras. Hay esperanza, queridos amigos. Ese acto de la resurrección, después de los 3 días de haber sido sepultado, de haber sido llevado a esa tumba, la tumba se abre. La tumba ve cómo Jesús sale de esa tumba y resucita al tercer día. Por cuanto todos los que hemos creído en él, también un día seremos resucitados. Porque así como en Adán todos morimos, en Cristo Jesús todos un día podemos vivir eternamente. Qué linda promesa esta. ¿Qué acto asegura esta salvación? Entonces, la resurrección. Eso es lo que nos garantiza la vida eterna. Espero que te vaya gustando este estudio. Conforme vayamos avanzando, iremos estudiando temas más profundos que nos ayudarán a que nuestra fe crezca, nuestra fe se incremente. Ahora, ya hemos visto cómo Dios obra, cómo Dios actúa, cómo Dios salva, cómo Dios ayuda para que el ser humano se salve. Ahora, ¿qué debo de hacer? Esta es la parte en donde nos hacemos la pregunta. Ya conociendo todo esto, todo lo que la Biblia dice en cuanto al tema de la salvación, ¿qué debo de hacer? En primer lugar, amigos, debemos de creer en Jesús. Hechos 16, 31 al 30 y 31 dice, y sacándole les dijo, hablando del carcelero, un día un carcelero allá en Filipo, dice, sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pregunta clave, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En primer lugar, debemos de creer en Jesús, porque si creemos en Él, seremos salvos en Él. ¿Qué otra cosa debo de hacer? Aceptarlo como mi único y suficiente Salvador. Mira lo que dice Hechos 4:12. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Somos salvos en Jesús, pero hay que aceptarlo como nuestro Salvador. Y en esta oportunidad es el momento, si aún no has aceptado a Jesús como tu Salvador, es el momento que lo puedas aceptar, porque no hay otro en este mundo, bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podemos ser salvos, sino en Cristo Jesús. Número 3. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de seguir haciendo para que Jesús entre a mi vida y me dé la salvación que Él tiene para mí? Abrirle la puerta del corazón. Mira este texto muy famoso que dice Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Aquí dice el Señor, estoy a la puerta. ¿Qué haremos? ¿Abrirle el corazón a Jesús o lo dejaremos cerrado para que Él no entre a nuestra vida? ¿Será que en este momento, al escuchar la voz de Dios, qué harás? ¿Abrirás la puerta de tu corazón para que Él entre, para que Él cene contigo, para que Él esté contigo de hoy en adelante?
o lo dejarás fuera de tu vida. Número 3 y final. Y finalizo con esto. Un noble romano era perseguido a muerte por sus enemigos. Para salvarlo, uno de sus siervos, que lo amaba mucho, cambió con él sus vestidos. En la noche sus perseguidores lo capturaron y lo mataron. Pero el amo salvó su vida. Lo mismo hizo Jesús. Se vistió nuestros harapos, nuestras ropas sucias de injusticia y dio su vida por nosotros. Todo está listo, todo está preparado. Ya Jesús lo hizo todo. ¿Qué harás? ¿Aceptarás a Jesús? Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a poder entregar nuestra vida a Jesús. Y recuerda, compartir siempre esta lección con un amigo, con alguien, porque en este momento alguna persona necesita de salvación. Y este mensaje puede salvarle su vida. Y que en este momento, en un momento de desesperación y de angustia, él pueda entregar y tener un encuentro personal con Jesús. Y Jesús hará el milagro que él necesita en este momento. Dios te bendiga. Nos miramos en la próxima lección, la lección número 6. Recuerda entonces compartirlo e inscribirte a este canal. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.